Buenos días, mis hermanos. Un gozo verles. Amén. Es una alegría vernos de nuevo donde nos reunimos, en lugar de reunión, donde la iglesia se reúne para celebrar cada domingo. Y como siempre decimos, un domingo más. Estamos aquí abriendo nuestras Biblias, contemplando la hermosura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo a través de ellas. Bueno, nos sentimos gozosos por William, su esposa, entre nosotros, de verles aquí después de tanto tiempo. Ese partido que está pendiente, ya iremos a ver si hacemos algo de deporte aquí, que también nos hace falta. Bueno, vamos a continuar con nuestra exposición. Saben que estamos dando una introducción, estamos leyendo en nuestra lectura congregacional Filipenses, porque la semana que viene empezamos una serie sobre la carta de Filipenses, pero no antes hemos querido dar una introducción acerca de la obra en Filipo, a través del libro de los Hechos, y cómo la iglesia va avanzando en medio de dificultades, tiempos turbulentos. La iglesia va en su avance. Toda iglesia tiene su inicio y el Señor la perfeccionará. Debemos de confiar que el Señor está obrando en medio de cada una de las circunstancias. Hemos estado hablando de ciertos temas en cuanto al campo misionero que se abrió en Filipo. Y dijimos que el campo misionero está abierto, la cosecha se está recogiendo, nuestro buen Dios está abriendo camino para que la extensión del Evangelio llegue hasta Filipo. Él ha abierto corazones, ha abierto el corazón de Lidia y el Evangelio ha sido predicado en su hogar. El Evangelio ha llegado a sus vidas, ellos han abierto sus hogares para la misión. Ya en la semana anterior estuvimos hablando y compartimos que la oración es un medio importante en la misión. Y vimos que para las luchas que iba a enfrentar Pablo era una necesidad de hacer del uso del medio de gracia de la oración. Vimos que iba a enfrentar luchas contra las fuerzas demoníacas y también iba a enfrentar luchas contraculturales por causa de la predicación del Evangelio. Hoy vamos a tratar un tema y vamos a hablar sobre el carcelero de Filipo. Es una obra estratégica de conversión donde el Señor impulsa aún más la misión dentro de Filipo. Cuando se piensa en las misiones, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguro que quizás lo primero que pienses que es un héroe solitario que lucha contra viento y marea y que sin él la gran comisión no se cumple. Bueno, podemos tener esa manera de ver la misión o al misionero. Aunque el rol del misionero es importante, no debemos resumir todo a esa figura. Él no es el protagonista. Jesús es el verdadero actor principal en esta tarea misional de la iglesia. Él es el que tiene el plan redentor en sus manos y Él es el que dispone todas las cosas con su gobierno soberano para el avance de su iglesia. Así que esto nos lo ha encomendado Dios a su pueblo, no simplemente a un sector privado, donde califican simplemente para este gran llamado de extender la misión en la faz de la tierra. Es su pueblo al que Dios ha llamado. Él ha encomendado esto a su pueblo, la tarea de anunciar el Evangelio hasta el fin del mundo. Mateo 28, la gran comisión, nos llama a extender el Evangelio, a predicar el Evangelio. Pero también las cartas contienen su mensaje misional para la iglesia. Por ejemplo, primera de Pedro 2:9, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La iglesia es un pueblo misionero que vive en misión, porque nuestro Dios es un Dios misionero que está activo en la misión. Si se acuerdan, cuando compartíamos acerca de la evangelización y la misión de la iglesia, ¿cómo leería Génesis 1:1 un misionero? ¿Se acuerdan? El Dios, dice, en el principio, el Dios misionero creó los cielos y la tierra para llevar a cabo su misión. Esa es la labor por la cual crea Dios el mundo. O sea, nuestro Dios es un Dios activo en cuanto a la misión y el avance de su plan redentor. Por lo tanto, su pueblo debemos de estar armados de este mismo propósito, porque es un propósito eterno que viene a hacerse realidad
en medio de nuestros tiempos. Así que hoy, continuando con esta serie que vamos a exponer en el capítulo 16, versículo 25 al versículo 34 del libro de los Hechos, sabemos que el libro de los Hechos es un escrito donde se centra en la misión de la iglesia y el avance del Evangelio, estableciendo iglesias por todo lugar. Toda iglesia tiene su propia historia donde Dios ha intervenido en salvación a muchas personas. Nosotros somos parte de esa historia, nosotros somos parte de esa obra misionera de parte de Dios, salvándonos a cada uno de nosotros y trayéndonos al cuerpo de Cristo para que formemos parte de este plan redentor que Él tiene en su mente desde la eternidad. Así que en este contexto en el cual estamos hablando, para ponernos un poquito en contexto, vemos el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 16, y es donde nos quedamos la semana pasada. Dice, y después de darle muchos azotes, lo echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con cepos. Es impresionante cómo estos hombres, Pablo y Silas, Timoteo y Lucas, no han sido apresados porque ellos son gentiles. Pero a Pablo y a Silas los toman como judíos, aunque después en los versículos del 35 hacia adelante vemos que realmente pudieron connotar que ellos también eran ciudadanos romanos. Pero vemos que todo lo que el Evangelio está haciendo en medio de una ciudad es un revuelo porque está trayendo significantes conversiones en medio de circunstancias muy diferentes. Primeramente, en el lugar de oración, Lidia recibe y conoce el Evangelio por medio del ministerio y el equipo misional de Pablo. Después vemos a esta muchacha endemoniada que daba grandes ganancias a sus amos. ¿Qué ocurre? Que llega Pablo y su equipo misionero trae libertad a esa joven, y la cultura que había en aquel entonces no estaba enfocada realmente al valor que las personas tienen en sí mismas, hechas a la imagen de Dios y a su semejanza, sino que usaban a las personas para su propio provecho y su propio beneficio. El Evangelio es lo que dignifica realmente al ser humano. No hay nada más dignificante para el ser humano que lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de cada uno de los pecadores que viven debajo del sol. Y ahora nos encontramos que después de todo aquello, los amos de esta muchacha se echan contra Pablo y el equipo misionero y echan a toda la ciudad contra ellos, de tal manera que los apresan, los azotan y los meten en la cárcel. Podríamos decir que Pablo y su equipo han fracasado en esta labor misional. Bueno, no han fracasado, porque ninguna de las cosas y situaciones que viven sus hijos, su pueblo, su iglesia, se pasan desapercibidas de los ojos de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y en esta mañana queremos resaltar en estos textos 3 puntos, y vamos a hablar sobre la confianza en la misión, vamos a hablar sobre la mentalidad de misión y vamos a hablar sobre el mensaje en la misión. Y en esta mañana vamos a leer este texto. Dice, como a medianoche, versículo 25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su propia espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas
y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Padre, gracias por tu palabra. Acudimos a estos textos pidiéndote que la luz de tu Espíritu esté en nuestras vidas para interpretar las Escrituras correctamente. Pedimos que la exposición fiel de tu palabra sea expuesta hoy, Señor. Por eso pedimos que quites todo aquello que estorba en nuestras vidas, para que tu palabra corra y sea glorificada. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo ello. Que estos textos, Señor, nos ayuden, nos eduquen, nos animen, nos exhorten, para que podamos ser edificados en tu palabra. Oramos, Señor, para que seas tú glorificado en todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando un poquito de todo esto, el primer punto que vamos a tocar es confianza misional. Y eso lo vemos en el versículo 25. Para hacer frente a la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia, debemos de tener confianza misional. Que saber que Dios va delante de nosotros, abriendo el camino que nosotros necesitamos andar por él. John Piper dice, confiar en Dios no es una cuestión de fuerza de voluntad mental, sino un estilo de vida. No es algo que yo tenga que estar constantemente repitiéndome para poder aprenderlo, sino que realmente está basado en las promesas que son fieles, que Dios es fiel en sus promesas para cumplirlas y llevarlas a cabo. Es un estilo de vida. Vivir confiado en Dios es un estilo de vida que hallamos usando los medios de gracia que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Cuando encontramos fortaleza en Dios, no le estamos simplemente mandando una solicitud para que Él nos ayude. Él ha prometido estar con nosotros ayudándonos. Por lo tanto, cuando tú necesitas confianza, Él ya está ahí ayudándote para darte esa confianza. En todos los asuntos de tu vida, Dios está contigo a tu lado para darte esa confianza que tú necesitas. La confianza en la misión, en medio de las circunstancias difíciles, es a través de la fe en Cristo que hallamos confianza. Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos, que estaría su Espíritu en nosotros. El Paracletos nos dejaría el Consolador. Por lo tanto, si somos competentes para algo, es porque la obra de gracia de su Espíritu en nosotros desarrolla en nosotros una vida espiritual que nosotros no somos capaces de desarrollar por nosotros. Por lo tanto, la asistencia de su Espíritu, la vida de su Espíritu en nosotros, como el Paracletos, que el Consolador, el que está a nuestro lado, Él es el que nos aconseja, Él es el que nos consuela, es el que nos guía, es el que nos defiende. Por lo tanto, el desarrollo de nuestras vidas en la misión deben estar basadas en una correcta comprensión de quién es el que está con nosotros llevando a cabo todos sus planes redentores en este mundo. Estamos confiados que es Dios mismo el que está orquestando todas y cada una de las cosas que suceden en la vida de su pueblo. Así que, hermanos, el versículo 25, vemos que Pablo no está perdiendo el control por las situaciones que le están sobreviniendo, sino más bien el contentamiento y la confianza que Pablo tiene en medio de las dificultades y circunstancias difíciles. Es una persona que ha entendido realmente quién es Dios, porque dice el texto, como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. O sea, esa era su respuesta ante la presión de estar encarcelados, presos, atados. Daros cuenta que le pusieron en uno de los calabozos peores, se sabe, de esta prisión. Y si nos damos cuenta en el contexto, en el versículo 23 y 24, realmente no entraron bien puestos, sino que realmente lo habían azotado, habían maltratado y sin embargo los azotan, lo meten preso, los atan los pies y las manos con cepos, pero sin embargo, en el versículo 25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Daros cuenta que las circunstancias son difíciles, son adversas, pero la confianza desarrollada en esta labor que Dios
nos ha encomendado es vital, porque es la única manera en la cual nuestras vidas pueden estar firmes y estables ante cualquier circunstancia que atraviese nuestra vida. En la providencia divina, este versículo 25, en la carta a los Filipenses, va a ser un ejemplo, este sufrimiento de Pablo y Silas, ante lo que vendría después en el sufrimiento de la iglesia de Filipo. Por ejemplo, nos encontramos en el capítulo 1, versículos 29 y 30, que ha leído nuestro hermano William en esta mañana, y nos damos cuenta que Pablo consuela el corazón de los filipenses de manera haciéndoles entender que ellos también sufrieron, por lo tanto ellos deben de armarse del mismo pensamiento, porque estamos en un mundo que realmente es caído, un mundo que va a enfrentar luchas y batallas espirituales, y debemos de armarnos del mismo sentir y pensar que Pablo tenía, armados para sufrir. Dice el 29 y el 30 de Filipenses, porque a vosotros os es concedido por amor de Cristo no solamente el creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto. O sea, Pablo, todo lo que ha sufrido en Filipo, les está advirtiendo a los hermanos de Filipo que van a atravesar por circunstancias difíciles donde van a exponerse al sufrimiento y a los conflictos. Dice, que visteis en mí, hablando del pasado, donde ellos enfrentaron esta situación. Todo lo que está ocurriendo en Filipo realmente es providencia divina para enseñar a Pablo y a la iglesia que se está plantando a que deben de armarse de este pensamiento. Pero en medio de las dificultades, en medio de todo lo que están sufriendo, ellos tienen que desarrollar confianza de que Dios tiene todo sujeto y controlado soberanamente. Así que denota la absoluta confianza. Ese estado de Pablo y Silas denota absoluta confianza y realmente es hermoso poder ver, como hemos visto en el versículo 23 y 24, su situación era adversa. El equipo misionero están sufriendo en la cárcel, aparentemente, pero realmente no hay un sufrimiento donde ellos expresen un lamento por lo que les está sucediendo, sino que realmente están cantando, están orando con una confianza absoluta. Me encanta ver cómo Pablo utiliza cualquier cosa para hacer de ello un púlpito. Él utiliza, los púlpitos de Pablo buscaba un lugar de oración para poder compartir el evangelio, como hizo allí en Filipo con aquellas mujeres, donde Lidia fue abierto su corazón. Vemos que al salir a predicar el evangelio le daba igual que fuese una plaza y le da igual también que su lugar fuese una cárcel y encarcelado. Él predicaba el evangelio, como decía a los corintios, dice, me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio constantemente. Es impresionante ver cómo realmente una mentalidad misionera quiere llegar y alcanzar con el evangelio allá donde se encuentre. Porque realmente cuando pensamos en misión, hablamos de ese hombre que quizás vaya mal vestido, pasando muchas dificultades y necesidades, pero hermanos, esa no es la mentalidad que va a otra nación, esa no es la mentalidad que tenemos que tener de un misionero. Nosotros vivimos en misión y no hace falta irse a kilómetros de aquí para vivir en la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. Vivimos en misión. Lo que pasa es que debemos de abrir nuestros ojos a esta misión. Van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles, pero debemos desarrollar una mentalidad de confianza en medio de las dificultades que podamos atravesar en la misión. Así que el desarrollo de la confianza de Pablo en esta misión es vista por el mismo carcelero. Luego él va a ser convertido al Señor juntamente con su casa y va a ser parte de esa iglesia. El testimonio vital de lo que Pablo está sufriendo, realmente lo que le está sucediendo, no sufriendo, porque no está sufriendo, a pesar de todo lo que le está sucediendo, su fe firme en el Señor, sabiendo que Él tiene el control. Pero le está siendo de ejemplo al carcelero de Filipo que en medio de las dificultades que ellos están atravesando, cantan y oran al Señor. Y eso le va a servir de estímulo a la iglesia cuando la iglesia sea establecida en Filipo,
Por eso hemos leído el versículo 29 y el 30 del capítulo 1, porque ese testimonio les va a servir de estímulo a la iglesia ya establecida en Filipo. Su ejemplo de confianza, hermanos, nos debe de animar en medio de circunstancias difíciles, que la iglesia tiene una prioridad absoluta: vivir en la misión que Dios nos ha encomendado para que todo el mundo escuche el Evangelio. Predicamos el Evangelio a todo el mundo sin esperar que todo el mundo responda a él, pero el Evangelio debe de ser predicado en todo lugar. Amén. Su confianza ante las circunstancias es una situación de confianza absoluta, porque Pablo sabe que el propósito redentor de Dios se está llevando a cabo aún en medio de las dificultades que puedan ocurrir sobre nuestra vida. Su confianza ante las circunstancias es absoluta. Si no, podemos ver en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 6, cómo Pablo sabe que el sufrimiento forma parte de la vida del creyente y que eso resulta en un avance del Evangelio en medio de nosotros. Dice 2 de Corintios 1, 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y eso lo vemos en el cumplimiento del capítulo 1, versículo 29 y 30 que hemos leído. Pablo está animando a los creyentes por medio del sufrimiento que él ha vivido en Filipo. Y les está diciendo, a vosotros también os queda sufrir por él, sufrir por Cristo. No solamente el creer, sino también el sufrir por él. Así que Pablo confía que el Dios soberano tiene un propósito tanto en nuestros problemas como en el consuelo. Si sufrimos problemas, esos problemas vamos a ser consolados por Dios y nos va a servir para poder consolar a otros en medio de la misión que estamos llevando a cabo. Tenemos y vivimos tiempos difíciles donde nosotros necesitamos desarrollar confianza en que Dios está llevando a cabo todos sus propósitos eternos en medio de nosotros, hermanos. Desarrollemos confianza. Las Escrituras están llenas de historias donde cada creyente en medio de dificultades y circunstancias difíciles desarrollaron confianza delante de nuestro Dios. Toda esa confianza les sirvió para un avance del Evangelio y un avance en sus vidas. Si ahora nos vamos al versículo 26 al 29, vemos cómo nuestro Dios controla todas y cada una de las circunstancias que rodean este presidio de Pablo. Nuestro buen Dios controla todos los eventos de la naturaleza y este terremoto que vamos a leer ahora fue diseñado para ayudar en el avance del Evangelio en Filipo. Dice el versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante cómo nuestro Dios está orquestando su obra en Filipo. Providencia divina, la soberanía de Dios ejecutando todos y cada uno de sus planes para llevar a cabo su misión en medio de estos tiempos. Se abrieron las puertas y la primera reacción de este hombre, que era carcelero, el que los había puesto los cepos y los había metido en la cárcel, realmente su mentalidad fue, se iba a matar, se iba a quitar la vida, porque claro, en aquellos tiempos, aquel carcelero que custodiaba a los presos, si algún preso se escapaba o salía se escapaba, realmente él se exponía ¿a qué? A que lo matasen, porque estaba custodiado estaba bajo su orden de guardarlo y que no se escapase. Por eso él quería matarse, como diciendo, todo lo que ha ocurrido me va a servir para que yo muera.
pues antes de que yo muera por manos de otros, me quito la propia vida. Se abrieron las puertas de la cárcel, porque Dios estaba abriendo caminos para que el Evangelio continuase. Es hermoso poder ver cómo Dios va estableciendo su iglesia en medio de las tempestades y oscuridades que puedan atravesar en este mundo. Nos damos cuenta y leemos los siguientes versículos. El versículo 27 dice: al despertar el carcelero, parece ser que se había dormido, y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y esto me gusta centrarme en este punto, hablando un poquito sobre la mentalidad misional que Pablo tenía. ¿Qué pensamos cuando hablamos de esto? Quizás nosotros, si estuviéramos sufriendo y el presidio se abre, diríamos: el Señor nos está dando una señal para que salgamos de aquí corriendo y continuemos nuestra vida, ¿no? Podríamos pensar así. Pero la mentalidad de Pablo está centrada no solamente en escapar y huir de las circunstancias, sino enfrentarlas, cada situación, de la manera correcta, porque si lo hace así, todo contribuirá para el avance del Evangelio en medio de él. ¿Por qué? Porque la misión no es un programa el cual nosotros hacemos. Pablo y Silas lo saben, ellos no planificaron entrar en la cárcel. Si están en la cárcel, es porque la providencia divina sí ha querido que ocurra. Por lo tanto, Pablo y su mentalidad acerca de todo esto es pensar que si Dios lo ha permitido es porque Él tiene un propósito y un plan detrás de todo eso. Él entendía los sufrimientos de esa forma. Se cumplían los sufrimientos de Cristo en Él. Él tenía que todo lo que le ocurría y sucedía era para el avance y la contribución del avance del Evangelio. Su mentalidad es diferente a la nuestra. Él no huía de las circunstancias difíciles. Nosotros quizás hubiéramos estado presos por predicar el Evangelio, se abren las cárceles, se nos quitan los grilletes. ¡Wow! Esta es la oportunidad que el Señor me da de salir corriendo hacia otra ciudad. Pero Pablo tiene una mentalidad misional. Si hay algo por lo cual estoy aquí es por la causa de Cristo. Y si esto ha sucedido, está sucediendo para un bien del Evangelio. Pablo, como ciudadano romano, quizás yo creo y que pienso que habría pensado en el carcelero, porque conocía la situación que le podía ocurrir al carcelero. Por eso él, en vez de salir corriendo, se presta y le dice al carcelero: no te mates, estamos aquí, no se ha ido ninguno, están las puertas abiertas, han caído los grilletes, pero estamos aquí, porque ellos viven con una mentalidad misional. Una mentalidad misional, hermanos, implica y determina nuestra actitud ante el mundo que nos rodea. Filipo miraba a las personas y las miraban como negocio. ¿Se acuerdan? La liberación de esta muchacha, ¿qué ocurría? La veían como un negocio. Cuando viene el Evangelio, liberta a esta mujer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ocurre que los amos se echan en contra de Pablo y su equipo por causa de esta libertad. ¿Por qué? Porque sus ojos ante las personas es buscar provecho de sacar de ellos el máximo posible para beneficio de ellos. Sin embargo, una mentalidad misional. Nunca ven a las personas como un proyecto, sino como algo como personas que están hechas a la imagen y semejanza de Dios, que necesitan el mensaje del Evangelio. Hay un testimonio del pastor Miguel Núñez en una conversación de preguntas y respuestas. Dice que él, cuando estaba estudiando, se le acercó un judío y empezaron a conversar, y él enseguida empezó a predicarle el Evangelio de forma como un comercial, dice el hermano. Y dice el judío, dice: hay algo que no me gusta como me estás compartiendo. Dice: me estás viendo como tu proyecto y no como alguien que tiene necesidad de lo que tú tienes. Y para tener y desarrollar una mentalidad misional, necesitamos entender
que las personas son importantes para ser alcanzadas por el glorioso Evangelio. No debemos de ver a las personas como un proyecto. Debemos de ver a las personas como necesitadas de la compasión y la misericordia de Dios. Y para hacer misión, no hace falta irse a las naciones, no hace falta irse a África. Si sientes el llamado de ir a África, lo organizamos y te lanzamos para todo ello. Pero tú estás aquí en Valencia, estás en tu trabajo, estás con tu familia, estás con tu vecindario y necesitas desarrollar una mentalidad misionera donde las personas que están en tu entorno necesitan lo mismo que tú has necesitado, escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Así que una mentalidad misional implica y determina nuestra actitud ante el mundo que nos rodea. Buscar la oportunidad siempre para presentar el Evangelio. Orad para que Dios nos dé oportunidades de extender su palabra en todo lugar en el cual nos encontramos. Estamos en una sociedad que somos consumistas, nos gusta consumir, pero el Evangelio no nos enseña eso. Nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó que el propósito redentor está en dar y en darse a sí mismo. Por lo tanto, si queremos que nuestra generación escuche de Cristo, debemos de darnos a esta causa, porque si no, estaremos perdiendo la oportunidad que esta generación tiene de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desarrollar una mentalidad misional está basado en entender que todo aquello que rodea mi vida tiene un propósito eterno. Desde la crianza de mis hijos, desde mi trabajo, desde mi vecindad, desde mi familia, todos y cada uno de los asuntos que conciernen a mi vida deben ser tratados con esta mentalidad. Que todo lo que hagamos sea para contribuir a la gloria de este plan redentor que Dios ha hecho en Cristo para el avance de su reino. Creo que estamos carentes de compasión, carentes de misericordia. Vivimos nuestro día a día a mil por mil, centrados en nosotros, consumiendo nosotros, centrándonos en nuestros labores, que no digo que no sea lícito, pero la desmesura de estar tan centrados en nosotros mismos, así es imposible que nuestra mentalidad misional sea formada. Porque nuestro amado Señor Jesucristo tenemos el claro ejemplo de lo que es una mentalidad misional. Dejó su gloria para venir a hacerse hombre, servir a una generación que era enemiga de él, ofrecerse en la cruz y dar su vida para el rescate de muchos. Eso es salir de nuestra vida. Eso es salir de una mentalidad centrada en nosotros mismos. Él es el ejemplo. Y Pablo está siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor. Y nosotros como iglesia, para ser una iglesia bíblica, no simplemente tenemos que estar leyendo las Escrituras todos los domingos, sino ir cambiando a cada uno de nosotros nuestra mentalidad para que podamos vivir de acuerdo a este glorioso plan que Dios tiene en este mundo. Somos consumistas por sí mismos. Queremos satisfacer nuestros egos, nuestras necesidades. Nosotros somos el centro del mundo. Como dicen por allá, la última Coca-Cola del desierto soy yo. Y estamos basados siempre en esto. Yo. Cuando el Evangelio y una mentalidad centrada en el Evangelio se trata de salir de ti para poder pensar en otros que necesitan del Evangelio. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo. Nuestros hijos necesitan a Cristo.
Nuestros familiares necesitan a Cristo. Este mundo sabemos que si no cree en Cristo se perderá por una eternidad en el infierno. ¿No se creen que esto está muy olvidado de nuestra propia mentalidad? ¿Somos conscientes de esta realidad que atravesarán cada una de las personas que enfrentarán el juicio de Dios? Porque yo creo que Pablo es consciente de esto. Es consciente. Porque él está exponiéndose hasta su propia vida para el avance del Evangelio. Hermanos, oremos por esto. Que el Señor sensibilice nuestros corazones y cree en nosotros una mentalidad misional para extender el Evangelio en todo lugar. Oremos, apoyémonos en esto. Tu familia, tus amigos, oremos y esforcémonos en este asunto. Tenemos que ayudar a otros a conocer a Cristo en medio de un mundo caído. Necesitamos ayudar unos a otros a esto. Pablo y Silas no huyeron ante la presión. Su mentalidad estaba centrada en la misión. Ellos no han pensado si debe ser salvo, ya vendrá a nosotros. No, él ha ido a él porque necesita ese hombre ser salvo. Miren el versículo 27. La mentalidad del carcelero era quitarse la vida. Más Pablo, porque claro, esa es la necesidad que hay en el mundo. En un mundo caído hay gente que no tiene sentido ni propósito. Mucha gente está viviendo en su propio pecado, hundidos, moribundos, muertos en sus delitos y pecados. Y esto es lo que le está ocurriendo, una circunstancia difícil. A este hombre le ha venido tal presión que quiere quitarse la vida. Y Pablo entiende esto. Y mira el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esa es la mentalidad misional. Tú te quieres quitar la vida por todo lo que está sucediendo, pero yo voy a ti a decirte, tranquilo, no hagas eso. Pablo no está esperando que el carcelero pueda venir, oye, háblanos del Evangelio. Pablo está puesto con su mentalidad, tranquilo, aquí estamos. Versículo 30. No, el versículo 29 dice, entonces él pidió luz y tanta luz que le dio Pablo, ¿no? Metafóricamente. Dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postó ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero Pablo y Silas ya habían ido a él. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que mis hijos saliéndole de esta mañana de aquí, digamos, me digan, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O cualquier persona que esté aquí en este lugar, que no haya conocido la salvación de Dios y que diga, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta que todos queremos escuchar. ¿Cómo puedes ser salvo? Realmente Pablo ha ido a él. Se podía haber ido, pero el Pablo ha querido traer luz en medio de la oscuridad que está sucediendo en esa cárcel de Filipo. Es el ejemplo de Cristo. En un mundo hostil, él iba en busca de las personas. Extendió su gracia y el perdón de pecados a muchas personas, porque era una mentalidad diferente a la nuestra. Debemos de cambiar nuestra mentalidad y centrarnos en que somos llamados a esta gran misión de extender el Evangelio. Así que estos textos nos traen luz. Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, wow, Pablo y Silas, pues para esto estamos presos. Para esto hemos venido aquí. Todo lo que está sucediendo es para que esta persona se pueda salvar. Y esta es la gran pregunta que estamos esperando. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Gracias a este credo que Pablo usaba mucho de él y todos los apóstoles. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es la pregunta que todos esperamos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Este hombre ha entendido su necesidad de gracia y perdón, que es algo que no
no está a nuestro alcance, es algo que Dios hace en el corazón de las personas, como hizo con Lidia. Abrió su corazón para ver la necesidad que había del Evangelio. Y el equipo misionero aprovechó esta oportunidad para predicar el Evangelio. Así que nos damos cuenta de que Dios está orquestando todo en Filipo para que la iglesia coja un impulso donde su nombre sea glorificado. Versículo 31, esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de la misión es guiar a las personas a Cristo. ¿Sí? Dios nos dijo abrir iglesias y ellos acudirán para que escuchen de mí. Abrir locales y que la gente venga y escuche. Debemos de ir. Se trata de ir. Y para eso necesitamos una mentalidad misional. El Nuevo Testamento repite y una otra vez esta idea, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si nos damos cuenta, vamos a dar un recorrido rápido por Hechos 2:38, que estamos aquí. Mire la predicación apostólica. 2:38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos 3:16, la predicación apostólica, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Más a fin de que se divulgue. Me he equivocado de texto. Sí, ¿verdad? Me he ido al 4. Disculpen, 3:16. Disculpen. Y por la fe en su nombre, dice, es el nombre de Jesús lo que... Qué mal estoy leyendo. Y por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. 10:43 de Hechos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él, reciben el perdón de pecados. 13:39. Sigue diciendo así las escrituras. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y 15:9-11 nos dice así el texto. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y es el mensaje que estaban predicando los apóstoles por todo lugar, que creyeran en el nombre de Jesucristo para ser salvo. Y aquí me gusta la connotación que dice, y serás salvo. Antes, malinterpretado ese texto, se decía que aquella persona que era padre de familia creía, luego toda su casa era salva por medio de la fe de ese hombre. Malinterpretado, porque Pablo hace notar que el cabeza de familia, con aquellas costumbres y aquella mentalidad, era el que abriría su casa para que el evangelio llegase a su hogar. Y tiene la dicha, dice, si crees este mensaje en el Señor Jesús, serás salvo. Y si tu casa también lo cree, también serás salva. Y el versículo 32 le dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién, y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Porque realmente, dice el siguiente texto, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Proclamaron la fe del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Era el propósito central de todo lo que estaba aconteciendo en el entorno del presidio de Pablo. Bueno, ¿cómo captamos esto nosotros?
Necesitamos desarrollar una iglesia misional. Una iglesia misional se desarrolla con una mentalidad misional y una confianza que Dios está abriendo camino para el avance de su evangelio. Durante mi tiempo del evangelio he visto mucha gente entretenida en cosas que realmente no tienen ninguna significancia con la eternidad. Se preocupan de las paredes, se preocupan de las cortinas, se preocupan de la megafonía, se preocupan de esto, el chisme, esto, lo otro. Yo lo he visto por doquier, porque son iglesias que realmente no han entendido dónde debemos de estar centrados. Todo lo que hacemos debe de contribuir para que el avance del evangelio en esta ciudad sea progresado. Todo. Porque esta es la necesidad primaria. Que el avance del evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea dado a conocer y todos nuestros esfuerzos, todo nuestro dinero, todo a lo que contribuimos y hacemos debe de estar basado con el fin de llevar a cabo este plan redentor de Cristo en medio de un mundo caído. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Si queremos alcanzar nuestra generación, debemos de vivir con esta mentalidad. Debemos considerar todo esto. Debemos de llevar a la gente a Cristo. Debemos de llevar a la gente a Cristo. Qué gozo ver una casa entera a los pies de Cristo. Esto es lo que ocurrió en la casa del carcelero de Filipo. Se abrieron las cárceles, la cárcel creía que iba a morir. Dios lo salvó y abrió su casa para que el evangelio se extendiese. Estamos llamados a llevar a Cristo a las gentes. Y nunca vamos a disponer de las mejores oportunidades humanamente hablando. Quizás sea en un presidio, quizás sea en medio de un sufrimiento, de una enfermedad, cual sea nuestra circunstancia. Debemos de vivir con esta mentalidad. Las personas que están en nuestro entorno necesitan a Cristo. Pablo, encarcelado en Filipo, predicó el evangelio. Fue expulsado en Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, se burlaban en Atenas, le trataron como necio en Corinto, apedreado en Galacia, pero el mensaje apostólico siempre era predicado. Porque las circunstancias no determinaban su mentalidad. Su mentalidad estaba centrada en que el avance del evangelio fuese proclamado. Debemos de considerar esto para madurar en este asunto de llevar a cabo esta labor. Si ustedes leen en su casa, lo que pasa es que estaríamos otra semana más y quiero ya darle inicio a la carta de Filipenses. Del 35 al 40 concluye esta historia de la plantación de iglesias en Filipo. Y el versículo 40 parece ser que aquellos que estaban siendo salvados por Dios en aquella ciudad hacen su primera reunión en la casa de Lidia. Quiero pensar, ¿no?, que todos estaban reunidos en esa casa. Dice que cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia. Al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Esta es la primera reunión de Pablo con la iglesia de Filipo. El Señor edificando su iglesia, obrando en tiempos difíciles, trayendo salvación a muchos. Hermanos, no son pocos los que se salvan. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. No somos exclusivos. Quizás a la persona que tú pienses que jamás escucharía el evangelio y se arrepintiera, esa persona es la que quizás Dios quiere salvar. Por lo tanto, ya sabiendo que nosotros no sabemos quién se va a salvar, debemos de predicar el evangelio a todo el mundo. Las iglesias se fundamentaban en esto, en una mentalidad misional, en lo que el apóstol estaba centrado juntamente con su equipo misionero. Vivían con esta necesidad, les era impuesta necesidad. Y es así como el Señor
añadía a su pueblo cada día a los que habían de ser salvados. Así que, hermanos, oramos. Oramos para que desde aquí de la Iglesia Gracia y Verdad pueda ser impulsada una misión donde más iglesias sean plantadas, así como ocurrió en Filipo, y el equipo misionero continuó para seguir plantando iglesias. Oramos para que Dios ponga en nuestros corazones este querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, oramos. Oramos porque tu palabra sea glorificada en medio de nosotros. Ayúdanos a salir de nuestra propia burbuja de nuestra vida. Ayúdanos a salir de nosotros mismos. Ayúdanos a orar no simplemente por nuestras necesidades. Ayúdanos a orar por las demás personas, Señor, que necesitan de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestra propia vida con una mentalidad misional para alcanzar a nuestra generación para la gloria de Cristo. Padre, oramos para que la iglesia sea edificada en estas verdades. Señor, para que podamos extender tu evangelio en esta ciudad y allá donde tú nos llames, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie.